Top 7 historias de miedo. Saludos y bienvenidos una vez más a los 7 Tops. Alrededor del mundo existen historias sobre personas u acontecimientos que pueden hacer que te invada el miedo. Estas historias muchas veces forman parte del folclore de la región donde se originan, y muchas otras son leyendas urbanas que dejan la duda de si son reales o solo son fantasías. Por ello, en los 7 Tops te traemos 7 historias de miedo que te pondrán los pelos de punta. Sin más que agregar, empecemos. Puesto número 7. Slenderman. La historia de Slenderman forma parte del mundo de las leyendas urbanas. Su primera aparición fue a través de internet, donde se le representaba como un hombre delgado sin rostro. Aunque se sabe que su origen fue gracias a los conocidos creepypastas, hay quienes aseguran que se trata de un ser real que atormenta a jóvenes y niños. Tiene los brazos y las piernas muy largas, no tiene rostro y aparte tiene unos tentáculos ocultos en su espalda, con lo que ataca a los jóvenes incautos. Por otro lado, puede hacerse invisible a su voluntad, y aunque se sabe que es un personaje creado sin ninguna base real, no podemos negar que se ha instalado en el imaginario popular, pues el temor a este ser es tal en algunos jóvenes que en Wisconsin, Estados Unidos, unas niñas apuñalaron a otra jovencita con el fin de, según ellas, convertirse en sirvientas de este ser. Ficticio o real, la verdad es que da miedo lo que puede afectar a las personas. Puesto número 6. El ladrón de tumbas ruso. Los cementerios siempre han sido vistos como lugares que pueden causarte terror. La idea de caminar por una tierra donde hay personas enterradas siempre despierta el temor en algunas personas, pero no en Anatoly Moshvin. Anatoly era un respetado profesor universitario con un alto coeficiente intelectual. Habla más de 3 idiomas y se le consideraba una persona respetable y muy buen vecino, pero tenía una afición que todos desconocían, una muy macabra y retorcida. En el año 2011, la policía de su ciudad natal, Nizhny Novgorod, estaba tratando de ubicar a los responsables de una serie de profanaciones en el cementerio local. Les llamaba la atención que las víctimas de este saqueo eran cadáveres de jovencitas entre 13 y 15 años. Ante esta escena, que los cuerpos policiales no podían explicar, acudieron en búsqueda de ayuda con el respetable profesor Moshvin, pues había ayudado en investigaciones anteriores como asesor en temas históricos y sociales. Pero al ir a su casa se llevaron la sorpresa de que éste tenía todos los cadáveres que se habían extraviado colgados en su casa como si de muñecas se tratase. El hombre saqueaba las tumbas, embalsamaba los cadáveres, los vestía y rellenaba, incluso les colocaba una caja musical en el pecho, ya que les gustaba que hicieran ruido, ya que él jugaba a la casita del té con sus muñecas entre comillas. El hombre fue detenido y admitió que siempre se sintió atraído por los cadáveres, luego de que cuando era un niño lo casaron con uno. Y como cereza del pastel se descubrió que era parte del movimiento luciferista agnóstico, culto satánico donde se cree que Lucifer es el salvador del mundo. Puesto número 5. Las cartas de Albert Fish. Estas cartas fueron escritas por el llamado vampiro de Brooklyn, un asesino y caníbal en serie que acabó con la vida de más de 100 niños y jóvenes. Todo con el fin de satisfacer sus bajos instintos, que iban desde el voyerismo hasta el masoquismo. Imagina cualquier perversión y es probable que este hombre la haya hecho. Pero sus cartas, o la más famosa de ellas,
narra cómo le quitó la vida a Grace Budd, una niña de 10 años a la que le quitó la vida para luego comérsela. El hombre admitió que envió la carta a su familia para que supieran cuál había sido el destino de la pequeña y dejaran de sufrir, pero la crueldad de lo que se dice en esta carta no podemos hacernos eco de ella en su totalidad, pero podemos decirte que explica cómo le quitó la vida, cómo separó su cuerpo y cómo la cocinó. Todo con unos lujos de detalles bizarros. Estos detalles incluso hicieron llorar a los policías de la época, pues era increíble para ellos que alguien pudiera actuar con tanta maldad. De hecho, Albert Fish, mientras estuvo detenido, envió cartas a todos aquellos padres que querían saber qué había pasado con sus hijos, siempre contando con un macabro detalle todas las atrocidades y lo mucho que había disfrutado lastimando a los pequeños. Parecen escritas por el demonio, llegó a decir un oficial de policía de la época. Por suerte, este hombre murió en la silla eléctrica y no pudo lastimar a más nadie. Puesto número 4. La historia de Victoriana. Victoriana fue el nombre de una joven mexicana que a los 12 años se casó con un hombre 29 años mayor que ella. Todo esto arreglado por sus padres. Luego de 2 años de casada, ella tuvo 2 hijos. Los años pasaron y sus hijos crecieron. El esposo de Victoriana había muerto y la fortuna familiar había quedado en sus manos, pero sus hijos querían tener el dinero, por lo que en secreto deseaban la muerte de su madre. Un día, Victoriana sufrió un ataque de catalepsia, extraña condición que hace que la persona caiga inerte y que parece que está muerta. Ante esto, sus hijos creyeron que había fallecido y la enterraron. Al volver del sepelio, estos buscaron el testamento de su madre, pero no lo hallaron, por lo que supusieron que su madre había dejado órdenes de que la enterrasen con este. El problema es que, estando enterrada, Victoriana despertó y empezó a luchar para tratar de salir. Gritó, pateó y golpeó. Esto llamó la atención del cuidador y de su perro, que no podían distinguir de cuál tumba provenía el ruido. Cuando por fin dieron con la tumba, solo encontraron una mano sobresaliente de la tierra, llena de sangre y con un papel que decía: «Mis hijos me quieren más muerta que viva. Por ello, dejo toda mi fortuna a la caridad». Los hijos de Victoriana enloquecieron al darse cuenta que habían quedado en la pobreza por este grave error. Puesto número 3. La Llorona. La historia de La Llorona nos devuelve al terreno de lo sobrenatural. Muchas personas creen que se trata de un ser real, y es una leyenda que vive sobre todo en los pueblos latinos. Su historia se trata de una mujer muy hermosa, pero muy celosa. Siempre sospechaba de su esposo y era muy posesiva con él. Sin embargo, tenían una familia y vivían en relativa paz, excepto cuando ella sentía sus arranques de celos. Un día fue tan invadida por los celos que decidió vengarse de su esposo por sus infidelidades y decidió lastimarlo donde ella supo que le dolería más, en sus hijos, ya que sin miramientos les quitó la vida, para luego pasar a arrepentirse por su atroz acto. Ante esto, la mujer fue maldita y vagó por los campos hasta que murió. Aún así, su alma condenada sigue vagando por la tierra, castigando a los hombres infieles y a las madres que maltratan a sus hijos. En su llanto, suele preguntar por el paradero de sus pequeños, y quienes han tenido encuentro con ella salen seriamente lastimados cuando sobreviven. Puesto número 2. El Doctor Necrófilo. Para nuestro segundo puesto te tenemos la historia de Karl Tanzler, quien se gana su segundo lugar siendo la historia más aterradora y surreal ligada a la necrofilia, que no es otra cosa que el amor por los muertos. Karl Tanzler no era un hombre cualquiera,
era un médico reconocido que se encargaba de tratar a personas con tuberculosis en un hospital de Florida. El médico alemán había emigrado a Estados Unidos huyendo de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Durante su estancia en el hospital de Marine en Florida, conoció a Elena Hoyos, una joven cubano-americana que estaba enferma de tuberculosis. Tanzler se obsesionó con la joven y la trató personalmente y con mucha dedicación, pero a pesar de sus esfuerzos, la joven murió. Tanzler, que se había hecho amigo de la familia, pagó los gastos funerarios y mandó a construir un mausoleo para tratar de que el cuerpo no fuese descompuesto por la lluvia. Este doctor visitaba la tumba todos los días, y luego de 2 años de la muerte de Helen, en 1933 extrajo su cadáver de la tumba, lo llevó a su casa, unió los huesos con alambre, rellenó su cuerpo con tela y cubrió su piel con seda. Colocó ojos de cristal en las cuencas de los ojos del cadáver y le colocó una máscara sobre el rostro. Tanzler dormía todas las noches con el cadáver. Incluso tenía un jardín de rosas que fertilizaba con la piel dañada del cadáver. Luego de una investigación, fue detenido y liberado bajo fianza. Murió en 1952. Puesto número 1. El Silbón. Para cerrar este top, tenemos la historia de uno de los seres que más terror ha causado en los llanos venezolanos. El Silbón. Se cree que es un ser maldito, y aunque entra en el terreno de lo sobrenatural, se cuentan por miles las personas que han sido víctimas de sus ataques. La historia del Silbón cuenta que era un hombre joven, pero que era muy perezoso, al que no le gustaba trabajar, y por ello siempre tenía problemas con sus padres. Un día, su padre, que había salido a cazar, lo encontró acostado sin hacer nada, por lo que lo conminó a internarse con él en el bosque a cazar. El joven acepta a regañadientes, pero luego de 2 días cazando, este se molesta y asesina a su padre. Lleva su carne a la casa y hace que su madre la cocine. Al no tener respuestas sobre el paradero de su esposo, la madre comprendió lo que el joven había hecho. Su abuelo y la madre lo ataron a un árbol, donde el anciano lo torturó, le arrancó la piel de la espalda con un látigo y lavó sus heridas con aguardiente y sal. Luego lo desató y le entregó los huesos de su padre en un saco. Lo hizo correr siendo perseguido por una jauría de perros, mientras que lo maldecía y condenaba a vagar por el llano con los huesos de su padre al hombro. Antes de ser un ser maldito, solía vagar silbando, por lo que, convertido en espectro, esto se convirtió en su señal característica. Si escuchas su silbido muy cerca, estás a salvo. Si lo escuchas muy lejos, estás ante tu posible muerte, pues viene por ti. Su creencia está tan extendida en los llanos que existe una estatua del espectro en el pueblo donde vivió este hombre. Hasta aquí nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y una vez allí, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas nuestro nuevo contenido, aquí en los 7 Tops. Hasta la próxima.